Excelentes noticias para tus mascotas. Llegó de Gabalina. Bueno, ya estamos en 20 y 31. Así que, como siempre, desde Intermédica, cuando organizamos charlas o eventos, damos un minuto para que se conecten y ya arrancamos. Así que, bueno, buenas noches a todos. Gracias a todos los que están presentes con nosotros a esta hora. Es un placer para Intermédica poder organizar eventos y charlas para empresas. En esta ocasión, en el día de hoy, nos eligió para hacer una presentación el laboratorio de Hermovet. Les agradecemos mucho. Y hemos elegido para esta presentación al doctor Javier Benito de la Víbora, especialista en dolor internacional, es de la Universidad de Montreal. Javier ha estado el año pasado con nosotros en las jornadas veterinarias junto con Mila Freire, su esposa, pero lamentablemente no pudo disertar, ya que venía con muchos exámenes. Pero bueno, en esta oportunidad vamos a aprovechar para disfrutarlos y le cedo la palabra a Florencia Pascual Arias, del laboratorio de Hermovet. Ah, Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Soy Florencia Pascual Arias, represento al laboratorio de Hermovet. Somos muchos los conectados y eso está bárbaro. Estamos muy emocionados de patrocinar este evento relacionado al lanzamiento de nuestros nuevos productos de Gabalina y de Pentina. Hoy tuvimos muchísimas consultas sobre esta conferencia y vemos que es algo que estaban esperando porque despertó mucho interés entre los veterinarios. En Dermovet nos enorgullece representar soluciones innovadoras como de Gabalina y de Pentina. La de Pentina, que saldrá a finales de abril, calculamos. Les decía que nos enorgullece representar soluciones innovadoras que buscan mejorar la calidad de vida de los animales a través del tratamiento del dolor. Bueno, en nuestra página web www.dermovet.com.ar podrán ver todos nuestros productos de alta gama y nuestras próximas salidas. Bueno, yo sin más preámbulos le cedo la palabra a Javier para que pueda comenzar. Javier. Hola, buenas tardes. Pues nada, adelante. Eh, Vamos a ver. ¿Por qué? Pues nada, buenas tardes a todos. Es un auténtico placer, auspiciados por Dermovet y organizados por Intermédica, estar con todos los colegas, compañeros y compañeras de la Argentina y todos aquellos que se habrán conectado a través de Facebook. A buen seguro, sé que ha habido muy buena repercusión y bueno, pues espero que la charla esté a la altura de todos los que se han apuntado y se han incluido en esta retransmisión de webinar. Hoy vamos a hablar un poquito de la doble acción analgésica, gabapentina y pregabalina, en la práctica clínica. Un poquito para empezar, bueno, declarar algo de conflicto de intereses. Básicamente no tengo un conflicto de intereses financiero con ninguna otra compañía. Las opiniones que hoy voy a lanzarles son exclusivamente mías, básicamente basadas en la experiencia clínica que yo tengo con estos dos fármacos. A pesar de que la presentación, bueno, represento a la Universidad de Montreal, obviamente, como clínico en anestesia de dicha universidad, eh, las opiniones que yo pueda lanzar no representan las guías clínicas que utilizamos en Montreal, ni en el servicio de anestesia ni en el servicio de cirugía, porque somos diferentes colegas y tenemos diferentes abordajes a los fármacos. Lo que sí que puedo decir es que, bueno, que soy veterinario, anestesista, llevo más de 20 años como clínico veterinario, más de 30 en investigación en el ámbito de la anestesia y de la analgesia. Y bueno, pues si tengo que poner un pero y un problema, básicamente es que estoy casado con una cirujana, yo soy anestesista, yo sigo al Real Madrid, ella sigue al Atlético de Madrid y además ella es seguidora férrima de Simeone. Creo que lo único en lo que coincidimos es que nos gusta mucho el fármaco gabapentina y la pregabalina. Y bueno, dicho este conflicto de intereses, avancemos un poquito en la charla. Me gustaría, a ver si puedo volver hacia atrás, un momento. Bueno, miren, la charla va a ser un poquito interactiva, así que
Para hacerles participar, les invito a que cojan su móvil, hagan una foto a este código de QR que tienen a su izquierda y simplemente para probar que todo va bien, empiecen a responder cuál creen ustedes que es la temperatura esta noche en Montreal. Les he puesto ahí unas posibles respuestas y es simplemente una pregunta de prueba para ver que las siguientes preguntas que les lance de pregabalina y gabapentina pues estarán preparadas. En cuanto ustedes respondan, irán viendo las respuestas, así que anímense. Si no lo hacen, pues pasaré la pregunta y la responden. Bueno, ahí van, ahí se lanzan algunos a responder. Muy bien, muy bien. Pues sí, hace un frío de carajo. Al menos uno ha respondido. No sé si se animarán más participantes con el código QR. ¿No? Bueno. Ah, ahí se lanzan algunos más. Muy bien. 50% entre 0 y 10 grados. Hace mucho frío, ¿eh? Bueno, bueno, es simplemente veo que ustedes están haciendo con el manejo de esta aplicación interactiva, así que vamos a responder a la pregunta. Pues la pregunta es esta. Básicamente hace 2 semanas estábamos en esta situación y este soy yo, pues en estas hace 2 semanas aquí en San Jacinto, en Saint-Hyacinthe, en Quebec, pues haciendo un poco de birdwatching. ¿M? O sea que bastante frío. Comentaba con los organizadores de este evento esta noche que, bueno, la primavera está entrando, pero aún hoy hemos tenido nevadas y, bueno, la nieve se está retirando, pero poco a poco. Vamos a ir adelante. Bueno, yo en realidad hace un año, como comentaba Eduardo, estaba en Argentina participando en ese magnífico evento veterinario, congreso veterinario que organiza Intermédica, con esta cirujana que por supuesto sigue a Simeone y haciendo lo mismo, viendo pájaros en Argentina y disfrutando mucho de su país. Así que bueno, espero que hoy disfruten ustedes de un poco de la charla que les he preparado. Bueno, mi primer contacto con la gabapentina fue hace ya unos 15 años. Durante la realización de mi tesis doctoral, eh, que versaba un poco sobre las reducciones de anestésicos inhalatorios en combinaciones con diferentes analgésicos, nos dimos cuenta de que se desarrollaban en nuestros modelos experimentales algo que no esperábamos, que era la tolerancia y la hiperalgesia a los opiáceos. Así que establecimos un modelo experimental en el que incluimos la gabapentina para saber si la gabapentina podía bloquear esta tolerancia aguda a los opiáceos que se producía en la rata. En concreto, como veis en estas gráficas, y publicamos el artículo en la revista de Medicina Humana, Anestesia y Analgesia, básicamente lo que vimos es que cuando usábamos infusiones continuas de remifentanilo o de fentanilo, el utilizar gabapentina nos permitía reducir mucho más la concentración alveolar mínima del sevoflorano, del isoflorano, y bloquear esa tolerancia o hiperalgesia. Y algunos de ustedes pueden pensar, bueno, y Javier, ¿qué nos vas a contar hoy entonces? Porque esto no son perros y gatos. Efectivamente, no son perros y gatos, pero a veces los modelos animales de laboratorio y los modelos exóticos nos lanzan ya algunas ideas de las cosas que nos vamos a encontrar en otras especies animales y hoy principalmente hablaremos de perros y gatos. En concreto, en estos modelos animales se ha visto que el uso de gabapentina y de pregabalina puede prolongar la analgesia y son modelos experimentales que se utilizan, por ejemplo, para intentar estudiar más en profundidad enfermedades o patologías como la fibromialgia en medicina humana. Además, en animales de laboratorio hay muchos más estudios intentando a clarificar si se produce una disminución de la concentración alveolar mínima de la gabapentina en ratas. Y dicho esto, no les quiero aburrir con los animales exóticos y con los animales de laboratorio, aunque si alguien tiene alguna pregunta después, podemos hablar sobre ello. En realidad, yo hoy les quiero hablar del uso de gabapentina y de pregabalina en perros y gatos. Así que la primera diapositiva sería unas ideas claves para empezar, ¿vale? ¿Qué es la gabapentina? ¿Qué es la pregabalina? Bueno, estas moléculas son análogos estructurales del ácido gamma aminobutírico, lo que conocemos
en medicina y en medicina veterinaria como GABA, ¿vale? Históricamente en nuestro campo se han recetado como anticonvulsivantes, principalmente por los servicios de neurología y los servicios de medicina interna, y también en medicina humana se han utilizado como anticonvulsivantes. Pero en los últimos años eh, estos fármacos han pasado a ser, han pasado a ser parte de nuestro tool de herramientas, de nuestro grupo de herramientas para tratar el dolor crónico, el dolor posoperatorio agudo, tanto en humanos como en veterinaria, y además hay una creciente, un aumento importante de literatura y evidencia médica veterinaria en diferentes especies, y también en caballos, en ganado vacuno, para intentar discernir cuál es el mecanismo de acción, cuál es la eficacia y cuáles son los regímenes de dosificación más apropiados que podemos usar. ¿Mm? Pero bueno, estas son unas ideas claves para empezar que vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. ¿Quién recomienda y para qué nos recomiendan usar la gabapentina y la pregabalina? Básicamente, pues por ejemplo, la Asociación Mundial de Veterinarios de Pequeños Animales, la BASABA, ¿vale? En sus guías clínicas de directrices de reconocimiento y evaluación del tratamiento del dolor, por un comité muy importante de gente muy importante, algunos de ellos con los que he tenido la oportunidad de trabajar, el doctor Lucas Garcés, Beatriz Monteiro, Paulo Estigal. Básicamente, han llegado a un acuerdo que han publicado para todos nosotros y que, bueno, ustedes pueden acceder en español en estos enlaces de aquí abajo de la diapositiva para recomendar el uso perioperatorio de la gabapentina y de la pregabalina, tanto para el dolor postquirúrgico como para el dolor crónico. En el perro, lo que ya indican ellos es que, bueno, seguramente los que nos dedicamos a investigación en dolor, tenemos que desarrollar y realizar más estudios clínicos para clarificar lo que vemos a nivel experimental, porque en algunas cosas los resultados pueden ser controvertidos y lo vamos a ir viendo a través de la presentación. En el gato, por ejemplo, lo que se ha visto, y este es un estudio en el que he tenido la oportunidad de participar con el grupo del doctor Paulo Estigal, la gabapentina más la buprenorfina actuaron de manera similar a la buprenorfina y el meloxicam. Y esto lo voy a mostrar luego. ¿Mm? ¿Vale? Además, la basaba lo recomienda para el dolor quirúrgico agudo. Esto es muy importante porque no era un fármaco que utilizáramos intraquirúrgicamente, ¿de acuerdo? Y también ahora estamos sufriendo una gran moda, y yo creo que es una moda muy recomendable, del uso de estos fármacos para tratar ansiedad, nerviosismo en animales, gatos, por ejemplo, que llegan a la clínica, que llegan al hospital y que el manejo para nosotros es difícil, el estrés para el tutor está aumentado porque su animal ha cambiado su comportamiento simplemente por ir a la visita veterinaria, y estos fármacos nos ayudan a controlar eso muy bien. Además, las dosis sugeridas para el dolor crónico son muy similares a las del dolor postquirúrgico y, bueno, lo que ellos recomiendan en estas guías es alrededor de 10 miligramos kilo cada 8 horas de manera oral. Algunos efectos indeseables que ellos ya publicitan en estas guías es sedación, ataxia, cambios de comportamiento. Son cosas menores de las que vamos a ir hablando a lo largo de la presentación. Bueno, nada, una diapositiva para que invitarles de nuevo a descargarse estas directrices que están realmente bien y que realmente aportan toda la información que usted necesita o que ustedes necesitan para empezar a usar estos fármacos, gabapentina y pregabalina, tanto dosis y qué indicaciones son las más apropiadas. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito más en las aplicaciones clínicas. Las aplicaciones clínicas principales en las que yo, como veterinario y como anestesista, veo que se utilizan estos fármacos son sedación, tranquilización, tratamiento de la ansiedad, ¿m? Analgesia perioperatoria, disminución de la CAM, de la concentración alveolar mínima. Yo he puesto esto entre interrogaciones porque, bueno, vamos a ver si en todas las especies esto funciona y si realmente es tan útil para esta aplicación clínica. Analgesia posoperatoria, dolor neuropático, por supuesto, dolor crónico y antiepiléptico, que era lo que históricamente estos fármacos se prescribían más habitualmente. Bueno, la pregabalina. La pregabalina es un fármaco antiepiléptico, ¿vale? Os he colgado un vídeo aquí que es de Dermovet, que podéis encontrar en YouTube y bueno, pues que es interesante para empezar a adquirir conocimientos de estos fármacos si no lo tenemos muy claro. Es un análogo igualmente del ácido gamma aminobutírico y presenta una estructura muy similar a la gabapentina.
Igualmente presenta propiedades analgésicas, anticonvulsivas, ansiolíticas y podemos modular, en medicina humana podemos modular el sueño en personas, ¿vale? Quizá esto es menos evidente en nuestros pacientes animales. Se ha demostrado que es eficaz contra el dolor neuropático, ¿vale? Y en medicina humana, como ya he dicho antes, se administra para fibromialgia, ansiedad y como fármaco modulador del sueño. Bueno, otra aplicación clínica muy importante, y luego os presentaré algunos artículos y evidencias científicas que están ya publicadas, tanto en perros y en gatos, se está aplicando muchísimo para sedación. Esta sería una de las cosas en las que yo utilizo mucho tanto la gabapentina como la pregabalina. Hay una creciente conciencia entre nosotros, los veterinarios, para tratar el estrés asociado a las visitas veterinarias, mejorar lo que llaman en inglés el animal welfare, el bienestar animal, cuando los tutores y cuando sus mascotas vienen al hospital. Y entonces no teníamos herramientas quizá adecuadas. Y bueno, han llegado estos fármacos que realmente han demostrado una utilidad, en muchos casos al principio off-label. Quiere decir que no estaban aprobados inicialmente para utilizarse en esta aplicación clínica, es decir, tranquilizar y sedar a los animales, pero que hemos visto que funciona muy bien y automáticamente han empezado a salir productos veterinarios para estos fármacos avalando este uso clínico. En muchos casos, además, estos animales que van a requerir en la visita veterinaria sedación o anestesia general, mientras estén hospitalizados, bueno, el uso de estos fármacos nos va a ayudar a reprotocolizar, es decir, intentar disminuir dosis de otros fármacos que a veces tienen más efectos colaterales de los que querrían. Bueno, desafortunadamente, por ponerle un punto negativo, todavía tenemos poca evidencia. Cuando digo poca evidencia es que todavía tenemos pocos estudios de cómo estos fármacos, gabapentina, pregabalina, interaccionan con otros que habitualmente utilizamos. Por ejemplo, yo como anestesista utilizo muchas fenotiacinas, la cepromacina, benzodiazepinas, agonistas de los receptores alfa 2. Y el uso de estos fármacos preoperatoriamente antes de llegar al hospital o intraoperatoriamente está muy bien, pero no conocemos muy bien todavía cómo interaccionan con estos otros fármacos que ya habitualmente utilizamos. Como resultado, es un poco lo que intento indicar al final, básicamente a veces nuestro criterio clínico es muy importante como veterinarios y nuestras observaciones sobre las mascotas van a determinar en muchos casos qué dosis es la más adecuada dentro de las que están establecidas o recomendadas para combinar con otros fármacos que podamos utilizar en la clínica. Así que les lanzo una pregunta por hacer esto un poquito interactivo y que no hable yo solo. ¿Qué es la gabapentina? ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuál es el mecanismo de acción farmacológico de la gabapentina y de la pregabalina? Adelante, les animo a que con su teléfono móvil hagan una foto al código QR y respondan. Les doy 10 segundos y seguimos con la presentación. ¿Mm? ¿Es la gabapentina un analgésico no opioide con acción en el sistema GABAérgico? No es un opioide, pero tiene efectos sobre los receptores opioides. ¿Presenta actividad serotoninérgica, nicotínica, dopaminérgica? ¿Inhiben los canales de calcio dependientes de voltaje? ¿Qué creen ustedes? Muy bien, veo ya dos respuestas. Cuatro, muy bien, perfecto. Básicamente, muy bien. Bueno, voy a esperar a ver si llegamos a 10 respuestas y seguimos. Venga, una más. Claro, 10 respuestas. Efectivamente, vemos el nombre gabapentina, pregabalina. La primera idea inicial es, pues tiene que tener una acción sobre el sistema GABAérgico. En realidad, no se conoce muy bien, y ahora lo vamos a ver. En realidad, el mecanismo de acción es un poco impreciso, ¿vale? Gabapentina y pregabalina son análogos estructurales de un neurotransmisor inhibidor GABA, ¿vale? Pero no por eso actúan sobre receptores GABA, ¿de acuerdo?
Si nos fijamos en la figura que os he puesto aquí a la derecha, la estructura química es muy similar entre este neurotransmisor GABA, gabapentina y pregabalina. Pero en realidad la respuesta correcta, y creo que había ahí algunas respuestas correctas, eh, estas moléculas farmacológicas se unen a la subunidad alfa-2 delta de los canales de calcio dependientes de voltaje, ¿vale? Ese es el principal mecanismo de acción. Y lo que van a hacer es inhibir la liberación presináptica de este neurotransmisor GABA. De acuerdo. En realidad nosotros, yo como anestesista, cuando recurro a los libros de anestesia, y esta es una figura de una de las Biblias de la anestesia veterinaria, básicamente cuando nos hablan de gabapentina nos refieren, por ejemplo, al receptor NMDA. Y al receptor NMDA porque es un receptor en el que hay flujos de calcio, sodio y potasio también, pero calcio. Y tenemos un modulador ahí que es el glutamato y en el cual la gabapentina y la pregabalina van a interactuar. Pero en realidad lo que hacen es inducir la liberación de glutamato en el locus coeruleus, en el tronco encefálico. Básicamente es lo que van a hacer y fijaros, la gabapentina va a actuar tanto presinápticamente como postsinápticamente y de manera intracelular y extracelular. Y lo que va a hacer es intentar bloquear una serie de moléculas que participan directamente en el dolor. No quiero que... bueno, estamos pasando muy por encima sobre esto porque no se trata de una charla farmacológica pura y dura. ¿M? ¿De acuerdo? El mecanismo de acción lo entendemos, no está completamente dilucidado. Entonces, lo que está claro es que no parece interactuar con los receptores GABA, pero a veces pueden interactuar, no con los NMDA, pero pueden interactuar, y a veces puede haber algo de acción dopaminérgica. La mayoría de la evidencia clínica lo que dice con seguridad es que inhiben los canales de calcio dependientes del voltaje, ¿vale? Tanto gabapentina como pregabalina, uniéndose a esta unidad alfa-2, ¿vale? Pero, como ahí participan muchos neurotransmisores, incluyendo glutamato, noradrenalina, serotonina, dopamina y sustancia P, podría haber algún tipo de participación en este tipo. Y de hecho, algunas publicaciones incluso nos explican cómo es el funcionamiento de la gabapentina con los receptores NMDA. ¿Por qué? Pues porque participan para inhibir ese calcio y para controlar esa molécula glutamato, que es un neurotransmisor y que va a afectar, ¿de acuerdo? Y quizá este sea la mejor explicación para explicar cómo la gabapentina actúa con el dolor neuropático, pero no es suficiente para explicar cómo actúa en otros tipos de dolor, ¿de acuerdo? Que seguramente están influenciados por otros neurotransmisores. Así que finalmente podemos resumir todo esto, ¿vale? Para no volvernos locos con receptores y todo esto, que es menos interesante a lo mejor en el punto de vista de aplicación clínica. El sitio de acción siempre es intracelular y requiere una captación activa. Canales de calcio, ya sea porque hay NMDA o no hay NMDA, ¿vale? Y finalmente participan en el bloqueo de diferentes inhibiciones de diferentes neurotransmisores. Incluso a veces algunas publicaciones hablan de potasio y cloro, aunque el principal es calcio y lo que van a hacer es alterar el tráfico de estos canales. Y como alteran el tráfico de estos canales, pues van a alterar la señal eléctrica. ¿Mm? ¿De acuerdo? En resumen, y ya intentando acercarnos más a la aplicación clínica, cuando bloqueamos con gabapentinoides como pregabalina o gabapentina, vamos a bloquear a nivel central todo lo que es el dolor incontrolable, las convulsiones, la alodinia, la hiperalgesia, la tolerancia, pero además el bloqueo va a facilitar a nivel óseo, muscular y de cartílagos muchos efectos que son positivos. Y quizá por eso nuestra participación en el dolor crónico con estos fármacos es muy, muy, muy interesante. Vale, vamos a verlo ahora con evidencia clínica, ¿vale? Vamos a empezar un poquito con farmacología farmacocinética. No les quiero aburrir mucho con esto, pero yo creo que puede ser interesante. Estos dos fármacos tienen una alta biodisponibilidad oral. Esto es muy interesante porque no necesitamos ir a otras rutas para alcanzar los niveles plasmáticos que queremos para conseguir el objetivo, analgesia, sedación, tranquilización. En perros, por ejemplo, se ha cifrado alrededor del 80%, con 50 miligramos kilo, que es una dosis muy alta, que no es la que utilizamos habitualmente en clínica. En gatos, incluso con la dosis habitual, 10 miligramos por kilo, ya tenemos una disponibilidad entre el 90 y el 95%. ¿Vale? Además, se alcanzan las concentraciones plasmáticas administradas orales muy rápidamente, entre 45 minutos y 2 horas. Y otra cosa que es muy interesante es
que la vida media de eliminación es entre 3 y 4 horas y claro, esa quizá es una desventaja que yo le veo porque este tiempo es un poquito corto y nos va a invitar a repetir el fármaco, la administración del fármaco de manera oral, ¿vale? Luego lo vamos a ver más en profundidad, pero en perros la metabolización es parcial en el hígado, alrededor del 30-33%, la mayoría se excreta renalmente. Se produce un metabolito, el N-metilgabapentina, que no es activo. Ese 30%, ese metabolito que se produce en el hígado, no es activo. ¿De acuerdo? O sea que la mayoría se excreta renal. En gatos no hay muchos estudios, no se conoce muy bien, pero se llega a pensar que es mucho menor la metabolización hepática que en el perro. Pero ya digo, lo vamos a ver con aplicación clínica un poquito más tarde. Muy bien. Farmacocinética en especies animales, principalmente para la gabapentina, es donde podemos encontrar estudios, pero también ya hay artículos y estudios en caballos, ganado vacuno, cerdos, ¿de acuerdo? En perros, como ya he dicho, la vida media es corta, la vida media terminal de este fármaco, y las dosis sugieren con 10-20 miligramos por kilo de manera oral 2 o 3 veces al día sería suficiente. Ya he repetido antes que es alrededor del 30% y no olviden que hay un metabolito que es inactivo y que se produce en esa metabolización hepática. Muy bien. La pregabalina es aún mejor desde un punto de vista farmacocinético que la gabapentina. Tiene una vida media de eliminación un poquito más prolongada, ¿vale? Eso nos facilita que la redosificación sea menor que la gabapentina, ¿vale? Y permite un intervalo de dosificación pues más favorable, más adecuado tanto para el veterinario como para el tutor de la mascota. La metabolización es mucho menor, es 3% si comparan con 30% de gabapentina, y es aproximada a los humanos. En humanos se ha cifrado en medicina humana alrededor de un 2% y la eliminación es renal principalmente. ¿De acuerdo? Y de igual manera, canales del calcio dependientes de voltaje, no olviden eso, y la farmacocinética es mucho más lineal, mucho más relacionada con la absorción y con las dosis que podamos administrar. ¿De acuerdo? Lo que aún no se conoce, y bueno, lo lanzo ahí, aún no se conocen muy bien qué diferencias hay entre las diferentes especies animales para este fármaco, a nivel farmacocinético y farmacodinámico. Vale, vayamos un poquito a hablar de aplicación clínica que será un poco más entretenido. Bueno, obviamente una de las primeras aplicaciones clínicas que empezamos a usar estos, aparte de anticonvulsivantes y antiepilépticos, era el dolor neuropático. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se publicaron varios ensayos clínicos que eran aleatorios, doble ciego, bueno, ideales, ¿no? Este tipo de estudios, ¿vale? En concreto para tratar, pues, malformaciones de siringomielia, problemas nerviosos y tipo Chiari, ¿vale? Y el modelo que se utilizaba es los Spaniel, los perros Spaniel Cavalier King Charles, ¿vale? Para tratar este dolor neuropático que además podía producir herniación cerebellosa y el desarrollo de siringe en la médula espinal, problemas nerviosos principalmente, ¿vale? Entonces, un primer estudio que os presento aquí es con pregabalina, ni siquiera con gabapentina. Este era un estudio pequeño con 8 perros controlado, que controlado quiere decir que utilizaban un grupo placebo para hacer las comparaciones, ¿de acuerdo? Y lo que apreciaron fueron que había unas reducciones muy claras de las puntuaciones del dolor, evaluadas además por la persona interesante para nosotros posoperatoriamente, que es el propietario, ¿vale? Además, habían realizado diferentes test, tanto sensoriales como de pruebas cuantitativas, y lo que vieron con pregabalina 5 miligramos por kilo, 2 veces al día, es que había unas diferencias de puntuación en el dolor interesantes. Por ponerle un pequeño problema o una pequeña un pequeño pero a este estudio con perros, es que estos perros recibieron antiinflamatorios durante el estudio y bueno, pues esto puede un poco haberse visto potenciado las puntuaciones del dolor por la combinación de ambos fármacos, la pregabalina con los antiinflamatorios. Y otra cosa interesante es que en 2 perros, más o menos el 25%, ¿vale? Pues vieron signos de sedación. Bueno, vamos a ir hablando de esto de los signos de sedación en más estudios, ¿vale? En un segundo estudio que os presento de dolor neuropático, igual 12 perros, aumentaron el tamaño muestral, misma especie, misma patología, y lo que vieron es que había una reducción en el rascado que hacían los animales y en la intensidad del dolor, ¿vale? Una reducción del 84% en los eventos de molestias de rascado de los animales.
Y bueno, pues esta pregabalina realmente ayudó. Lo que vieron como efectos adversos es que, bueno, no sé si es un efecto adverso, pero que había un aumento del apetito del animal sin aumento significativo del peso, y lo que sí que había era una ataxia transitoria. Pero, muy importante, con este estudio, los autores llegaron a la conclusión de que, bueno, vieron que todos los propietarios prefirieron el periodo en que sus perros recibieron pregabalina. Bien, en un tercer estudio con gabapentina, este más numeroso, quizá más interesante desde el punto de vista de tamaño muestral, 33 perros, misma patología, misma especie, lo que usaron fue gabapentina, no pregabalina. Y lo que valoraron fue la calidad de vida de los animales, ¿de acuerdo? Y a través de diferentes escalas con los propietarios, bueno, lo que vieron es que la calidad de vida había mejorado, ¿vale? Como efectos adversos y un poco limitados a ciertos animales, 4 perros, no es mucho. Lo que vieron es que, bueno, pues que había algunos animales que tenían sedación, otros que aumentaban el apetito, otros que tenían vómitos, diarrea, pero no eran muchos, 4 perros en 33. La verdad es que son signos que tenemos que describir, pero realmente no son importantes, ¿vale? Sí que destacaron que uno de los perros que estaba en el grupo gabapentina carprofeno, pues murió, pero no pudieron determinar cuál era la causa de esa muerte. No realizaron necropsia, quizá eso fue un error dentro de ese estudio, pero bueno, no pudieron asociar directamente que fuera debido a algo relacionado con la gabapentina. Y lo que les quiero mostrar ya al final, para terminar un poco de hablar del dolor neuropático con estos fármacos, es un estudio que realizamos aquí en Montreal. Yo tuve la oportunidad de observar cuando estaban realizando este estudio, porque la doctora Ellen Ruel era parte de su tesis doctoral y era dentro del grupo del doctor Paulo Estigal. Y fue un estudio muy bonito en el que utilizaron 29 perros clínicos, casos clínicos que venían al servicio de neurología, y lo que plantearon es un diseño de 3 bloques, 21 días en total, en el que administraban diferentes protocolos. En un primer bloque, gabapentina o placebo, y luego placebo, un espacio de tiempo de segundo bloque de placebo, descanso de los fármacos activos, y luego volver a gabapentina con meloxicam. Y bueno, diferentes escalas, usaron 3 escalas de evaluación del dolor validadas, ¿vale? Y diferentes test de tipo mecánico y eléctrico para poder clarificar mucho mejor si realmente había diferencias entre los grupos. Lo que vieron es que no, lo que apreciaron fue que no encontraron una gran diferencia con el grupo placebo, es decir, en el que no había gabapentina, ¿vale? Pero también llegaron a concluir que bueno, que podía haber un efecto placebo incluso del cuidador en los resultados, ¿vale? Lo que sí que concluyeron es que la carga de dolor se redujo, es decir, los scores de dolor y los test mecánicos y eléctricos vieron que no había un aumento en un mantenimiento del dolor, sino que había una reducción cuando se empleaba gabapentina o gabapentina con meloxicam. ¿De acuerdo? Y estos, sin haber una gran diferencia frente al grupo placebo, ya digo, porque ellos sospechaban de que podía haber un efecto placebo por parte del cuidador de los animales. Bueno, otra aplicación clínica de estos dos fármacos sería la analgesia intraoperatoria. ¿De acuerdo? Para la pregabalina en concreto se ha recomendado una dosis única de 4 miligramos por kilo oral, ¿vale? Y cada 12 horas, tanto en perros como en gatos, para conseguir esta analgesia intraoperatoria, ya sea porque lo administramos justo antes de irnos a un procedimiento quirúrgico o porque lo administramos durante el procedimiento quirúrgico, ¿vale? Bien, esta analgesia intraoperatoria, bueno, pues hay diferentes estudios. Uno muy bonito es con 46 perros, que son pues, perros salchichas, perros Dachshund, ¿vale? En los cuales se iba a realizar una cirugía por hernia de disco intervertebral, ¿vale? Y se había administrado pregabalina 4 miligramos por kilo oral, 3 veces al día durante los 5 días posoperatorios. Lo que vieron fue que hubo una reducción muy clara de las puntuaciones en la escala de dolor. ¿De acuerdo? Y que además, más importante para mí, ahora como investigador en dolor, es más importante que las puntuaciones de dolor, que me ayudan a entender lo que está pasando, más importante para decidir si algo está funcionando es cuánta analgesia de rescate hubo que suministrar a los perros para decidir si esto estaba funcionando. Y lo que vieron era que efectivamente que la analgesia de rescate que se administraba fue mucho menor, y que fue similar en ambos grupos de tratamiento con pregabalina. Bueno, una de las conclusiones en la discusión de este estudio es que las concentraciones séricas de pregabalina son altamente variables,
Y ellos lo que vieron es bueno, pues que había una diferencia entre individuos de a veces de 30 veces la concentración plasmática. Y esto sí que deberíamos investigar un poquito más a ver qué es lo que pasa y por qué. Bien, otra aplicación clínica dentro de la analgesia intraoperatoria, y en este caso con la gabapentina, se ha publicado básicamente en perros que estaban sometidos a amputación de la extremidad, de una extremidad torácica, ¿vale? Y lo que vieron aquí es que, bueno, identificaron algunos problemas. Uno, que no vieron una gran ventaja de la gabapentina, ¿vale? Era una cápsula de gelatina, no era una administración oral a través de gotas, por ejemplo, sino una cápsula de gelatina tanto para el grupo gabapentina como para el grupo placebo, ¿de acuerdo? Y que además los perros habían recibido un protocolo multimodal de analgesia con metadona, fentanilo, antiinflamatorios no esteroideos. Y claro, eso oscurece un poco si realmente la gabapentina está funcionando como nosotros esperamos, ¿de acuerdo? Además, para colmo, los autores discutían que consideraban que por el número de grupos, número de perros, no tenían el suficiente poder estadístico, no habían calculado bien el tamaño muestral para tener una potencia estadística suficiente y explicar. En cualquier caso, la dosis que utilizaron fue de 10 miligramos por kilo, que es una dosis que es la que es recomendada, pero bueno, es muy probable que en este estudio habría que mejorar el diseño experimental para llegar a unas conclusiones de aplicación clínica más interesantes. Bueno, vamos a parar un poquito de toda esta evidencia científica y déjenme que les presente dos casos bueno, que he conseguido del servicio de cirugía, porque lo tengo aquí en casa, básicamente, y bueno, pues que pueden ser interesantes para hacerles ver en qué cosas pueden utilizar ustedes la gabapentina y la pregabalina. Este es un perro, ¿vale? Milo. Es un perro montaña de los Pirineos. Estos son los pasillos de nuestro hospital aquí en Montreal. Y la técnico está paseando el perro. El vídeo va a recomenzar otra vez porque el perro se va. Y no sé si ven que pueden apreciar una cojera en la pata izquierda, ¿vale? Que posteriormente con diagnóstico por imagen, con diagnóstico por imagen y con el examen ortopédico, pues se vio que era una ruptura por ligamento cruzado bilateral. Bien, este es otro caso, es el mismo, radiografías de Leo, otro perro, en este caso un labrador de 7 años, que también tenía una ruptura del ligamento cruzado anterior bilateral, ¿de acuerdo? Ya que se le colocó una placa. Bueno, en estos casos, tanto en el uno como en el otro, ¿vale? Básicamente la utilización de gabapentina para el tratamiento posoperatorio fue utilizada aquí en el servicio de cirugía y funcionó muy bien. ¿De acuerdo? Y funcionó muy bien con una indicación doble. Básicamente, tratar el posoperatorio inmediato, ¿de acuerdo? Aparte del protocolo que decidamos los anestesistas o que propongamos los anestesistas a los cirujanos en relación a AINES opiáceos, ¿de acuerdo? Para el dolor inmediatamente posterior. Y también ayudó muchísimo para el tratamiento del dolor crónico persistente que se produjo después debido a la osteoartrosis que ya tenían las articulaciones. ¿De acuerdo? El servicio de cirugía aquí en la Universidad de Montreal básicamente utiliza unas dosis de posoperatoria entre 7 y 10 miligramos por kilo oral 2 o 3 veces al día. Esta es la recomendación que hacen aquí en el hospital y que también recomiendan al propietario en el exterior a través de medicación oral por gotas. De acuerdo. Bueno, en relación a todo esto, a analgesia intraoperatoria, bueno, otro artículo que me gustaría presentarles es con gabapentina en, en- en un caso con perros, muchos perros, 63 perros, cirugía de hemilaminectomía, de columna, ¿vale? Y en este caso lo que habían hecho es administrar 10 miligramos por kilo oral 2 veces al día como analgésico adjunto a levometadona, en este caso ellos utilizan levometadona, metadona, nosotros aquí y un parche de fentanilo. Muy clásico, protocolo clásico de neurólogos, ¿verdad? Para cirugías de columna. Bueno, en comparación al grupo placebo, lo que vieron es que había una reducción no significativa, pero sí, y vuelvo a decir, puntuaciones del dolor, que siempre es un problema cuando investigamos en dolor, las puntuaciones, porque podemos ver reducciones y que no haya diferencias significativas, pero si evaluamos después las analgesias de rescate, posiblemente sí que vamos a encontrar diferencias significativas. ¿De acuerdo? Bueno, los autores lo que acaban discutiendo, y lo pongo un poco en azul, es básicamente que podría ocurrir eh, que los canales de calcio dependientes del voltaje se autorregulen en función del grado de lesión nerviosa y del grado de lesión que pueda presentar el animal en la columna.
¿vale? Y claro, esto podría explicar un poco si realmente el papel de estos fármacos en el dolor posoperatorio es interesante o no. Eso es lo que se ha discutido en humana y yo no creo que eso ocurra en veterinaria realmente, pero lo podemos discutir seguramente después en el turno de preguntas con sus experiencias, ¿de acuerdo? Lo que está claro es que se necesitan más estudios, ¿de acuerdo? Para intentar comprender la terapia con gabapentina. Yo lo que puedo decirles como anestesista es que aquí el servicio de neurología en este tipo de cirugías y de manera posoperatoria administra gabapentina y administra parches de fentanilo. Y de manera intraoperatoria, además, incluimos técnicas de analgesia locorregional. A ver. Bueno, otra utilidad clínica, sobre todo para los que practiquen anestesia principalmente, es la concentración alveolar mínima. Realmente la gabapentina nos ayuda a reducir la concentración alveolar mínima en nuestros protocolos habituales de anestesia. Bueno, por lo que se ha visto en gatos, y luego lo voy a explicar más en detalle más adelante, es que no se aprecia una gran reducción de la concentración alveolar mínima. O sea que no sería interesante la utilización de gabapentina intraoperatoria con el objetivo de reducir las necesidades de anestésico inhalatorio. Sin embargo, en perros sí que hay algunos estudios, y hay uno en concreto este que presento, de 6 perros, bien diseñado, en el cual dosis de 20 miligramos por kilo 2 horas antes de la anestesia general ayudan a reducir la concentración alveolar mínima de isoflurano hasta un 20%, que ya es un porcentaje mínimamente interesante. ¿De acuerdo? Y además sin ningún tipo de impacto en las variables fisiológicas cardiovasculares. Otra aplicación clínica, y quizá esta es la que ahora está muy de moda, para mí está muy de moda y yo la uso mucho, es la aplicación clínica en alteraciones del comportamiento debido a diferentes cosas. Alteraciones del comportamiento porque visitamos el hospital veterinario o alteraciones del comportamiento por miedo, fobia a tormentas, a los petardos y a los cohetes de fiestas de nuestras ciudades. Bueno, todo esto, el jaleo, va a alterar mucho a nuestros animales, obviamente, y lo que se recomienda es la administración 90 minutos antes de la exposición de unos 25 a 30 miligramos por kilo de manera oral. Vale, esto se ha publicado en diferentes estudios, ahora os presento algunos, y en concreto en este, lo único que nos anticipan es que el tutor o el veterinario podría haber algo de ataxia en estos animales cuando administramos estas dosis, que ya son un poquito más elevadas que las que estábamos hablando antes para la analgesia intraoperatoria. En gatos, muy utilizado, hay 3, 4, 5 artículos en los cuales nos invitan a usar gabapentina y pregabalina, ¿vale? Gabapentina, fijaros, dosis un poquito inferiores a las anteriores, 13 a 30, 5 a 10 para la pregabalina, con el fin de facilitar el transporte de los tutores con sus mascotas al hospital veterinario al que acudan, ¿vale? En todos estos artículos se ha evidenciado que son efectivos, que parecen ser efectivos, y además que hay unos efectos adversos que son mínimos y que están limitados a algunos individuos, ¿vale? Como sedación, ataxia, salivación excesiva, vómitos. No es algo general, ¿de acuerdo? Entonces estos fármacos realmente son bastante seguros. La pregabalina, por ejemplo, está aprobada en Europa y Estados Unidos. Ahora la tenéis en Argentina y yo creo que, bueno, pues son fármacos que tenemos que usar en el día a día, ¿m? Porque van a reducir la ansiedad ante viajes y visitas veterinarias. Dejadme que os presente un caso, otro caso, caso número 3 de hoy, ¿vale? Lo que tratábamos es disminuir el estrés y la ansiedad en la clínica, ¿vale? Era un gato adulto, garzón, que operábamos de fractura de metacarpo, que el servicio de cirugía iba a operar de fractura de metacarpo. Además, después de la cirugía necesitaba muchas visitas frecuentes para cambiar vendajes, controlar las heridas. El gato no era agresivo en casa. El tutor decía que era maravilloso en casa, pero cuando llegaba a la clínica, a nuestro hospital, se estresaba muchísimo y la manipulación, el manejo del animal era difícil. Además, el estrés llegaba hasta tal punto que el animal hipersalivaba antes de la sedación, no le gustaba que hiciéramos contención para intentar administrarle la medicación, en fin. Una serie de cosas que aunque aquí nosotros tratamos a los gatos, yo creo que muy bien lo que es este manejo que ahora está tan de moda, ¿de acuerdo? Del animal welfare, pues básicamente aquí lo que vimos es que este animal se podría beneficiar de la administración con gabapentina, ¿vale? Así que se le dijo al dueño que le diera la gabapentina antes de venir a la consulta, unos 10 miligramos por kilo oral, ¿de acuerdo? Y aunque están descritas dosis más altas para controlar la ansiedad y las fobias,
Básicamente nosotros aquí no solemos usar dosis más altas de 10 miligramos por kilo. ¿De acuerdo? Esta es una foto de Garzón, ¿vale? Esto es inmediatamente después de la cirugía, pero ya sin seda, sin efectos anestésicos, pero sí que está bajo los efectos de la gabapentina, está tranquilo, con su vendaje enorme, que hay que además cambiar varias veces a lo largo del periodo postoperatorio para tratar. ¿De acuerdo? Bueno, lo que podemos ver en casos como este, hay algunos artículos, fijaros, este es un artículo muy bonito en gatos que son de refugio, ¿vale? Y en el que, bueno, directamente he cogido la foto que ellos presentan en el artículo, en el que están administrando la gabapentina de manera oral al gato, un gato en el que se puede ver aquí un poco de saliva, hipersalivando, del estrés, ¿eh? Y les ayuda y demuestran que les ayuda a controlar el estrés y la ansiedad en estos animales. Otro artículo muy bonito es uno en el que directamente trabajaron con los tutores, ¿vale? 20 gatos, un ensayo bien diseñado, aleatorizado, ciego cruzado, ¿de acuerdo? Y en los que querían ver si realmente los gatos llegaban con menos estrés cuando iban a visitar al veterinario. E hicieron un diseño muy interesante con 2 visitas veterinarias por gato y por semana, ¿vale? Y básicamente con diferentes dosis de gabapentina que administraba el propietario, en este caso en cápsulas, 90 minutos antes del transporte, ¿de acuerdo? Y lo que vieron es que básicamente se redujo el estrés durante el transporte y durante la consulta veterinaria. A los veterinarios, a nuestros colegas, les facilitó la cooperación de los gatos en la consulta. Y bueno, sí, como ya estamos diciendo en la mayoría de los artículos, pues se describieron algunos casos individuales de sedación, ataxia, hipersalivación y vómito, pero casos muy, muy individuales. La conclusión final es que es efectivo y seguro para este objetivo clínico, disminuir el estrés y la agresividad, y que, bueno, pues para nosotros es un fármaco muy interesante. Fijaros, una de las cosas es que cuando tú ya le has administrado el fármaco, lo que te va a permitir es reducir tus dosis de sedación. Os estoy mostrando un vídeo en el cual nosotros aquí tenemos un gato y estamos sedando a través del punto de acupuntura GV20, ¿vale? De manera subcutánea en la cabeza. El gato se deja manipular y es porque ya viene con una pauta de gabapentina. ¿De acuerdo? Esta es una vía de administración un poco novedosa, no es el objetivo de la charla de hoy, por supuesto, pero bueno, quería enseñarlo porque esto no lo podríamos hacer en gatos que realmente no estén tranquilos y que estén estresados de cara a la visita con nosotros. Yo sé que en Argentina el doctor Javier Brinquer está utilizando esta ruta de administración y creo que hemos intercambiado opiniones en algunos momentos en las que estamos bastante contentos con esta ruta. Pero vuelvo a decir, no es el objetivo de la charla de hoy. Bueno, hablemos un poquito de gabapentina y gatos, un poquito más. Bueno, la aplicación en el dolor perioperatorio, ¿vale? Bueno, una de las cosas, y ya lo hemos dicho, es que hay una alta biodisponibilidad oral. Esto es muy interesante porque tú administras oral y las concentraciones plasmáticas que necesitas para producir analgesia se alcanzan rápidamente. Y además, la vida media, aunque es un poco corta, entre 3 y 4 horas, nos permite redosificar al animal, ¿de acuerdo? Hay varios estudios. A mí el que más me gusta, estudios sobre la farmacocinética de la gabapentina en gatos, el que más me gusta es el último, obviamente porque he colaborado con el doctor Las Ceyes, he trabajado en su laboratorio, de hecho, en Carolina del Norte, y básicamente en este estudio querían ver, bueno, la gabapentina es uno de los fármacos más recetados para el tratamiento del dolor musculoesquelético crónico en gatos, pero no tenemos muchos conocimientos farmacocinéticos. Eso es lo que querían ver. Entonces querían ver qué pasa con diferentes dosis y diferentes rutas de administración. Bueno, utilizaron 8 gatos mestizos, ¿vale? De estos de una colonia experimental en Carolina del Norte, y lo que vieron es que las dosis de 5 miligramos por kilo intravenosas tenían una vida media terminal aproximada a lo que ya se había descrito, 4 horas, ¿vale? Que oral por 10 miligramos por kilo tenía similar, una vida media similar de casi 4 horas, ¿de acuerdo? En dosis única, pero en dosis repetidas era también bastante similar. Y la biodisponibilidad era un poquito mayor que lo que se había descrito anteriormente en el estudio anterior. Ahora se alcanzaba casi el 95%. ¿De acuerdo? Lo que también dejaron claro es que la vía transdérmica de gabapentina, de administración, no funcionaba a 10 miligramos por kilo, no era adecuado. ¿De acuerdo? Aquí, a diferencia de otros artículos, lo que hacen es estudiar las dosis repetidas orales de gabapentina y lo que vieron es que era seguro, no había que reajustar en gran manera las dosis ni reducirlas porque
podíamos redosificar sin ningún tipo de problema. ¿Mm? Vale. Así que otra aplicación clínica de dolor perioperatorio que les quiero presentar hoy es un artículo, bueno, relativamente ya antiguo, digo antiguo porque han pasado 15 años, ¿vale? En el que a 5, 10 y 30 miligramos por kilo, utilizado en gatos sanos, ¿vale? Lo que vieron, y esto es algo negativo para nosotros, no vieron que hubiera cambios en los test físicos térmicos, ¿vale? Que utilizaron después de administrar gabapentina oral. Bueno, eso no quiere decir nada. ¿De acuerdo? O sea, es muy importante esta información, pero desde un punto de vista clínico no nos quiere decir nada más que a lo mejor el test que han utilizado para este modelo no es el más adecuado, ¿vale? Lo que vieron es que además, algo interesante, que la sedación no estaba asociada a ninguna dosis. Es decir, que este efecto adverso era de nuevo individual, ¿vale? Y bueno, ocurría ocasionalmente. Este mismo grupo, que es el del doctor Pippendorf, que están en Davis, en Estados Unidos, tampoco pudieron demostrar en gatos que la concentración alveolar mínima disminuyera intraoperatoriamente. ¿De acuerdo? O sea que en gatos posiblemente esta utilidad clínica es menos interesa, vamos a decir. Muy bien. Mi segundo contacto con la gabapentina llegó aquí en Montreal y fue a través, obviamente, del doctor Paulo Estigal y la doctora Beatriz Monteiro. Básicamente, lo que hicimos es hacer un estudio de dolor perioperatorio en gatos, ¿de acuerdo? Queríamos evaluar si teníamos eficacia analgésica con la combinación gabapentina-buprenorfina y comparada con meloxicam buprenorfina o buprenorfina sola, ¿de acuerdo? Para gatas que se sometían a cirugía de ovarioesterectomía, ¿de acuerdo? Y ver cómo era el dolor posoperatorio. Utilizamos gabapentina, cápsulas, en este caso de 50 miligramos por vía oral, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que vimos fue que, bueno, su estudio eran 52 gatos, era un estudio importante, ¿de acuerdo? Lo que vimos es que utilizando una desmodetomidina por vía oral de 17 miligramos por kilo 2 veces al día, no identificamos un gran beneficio de la gabapentina sobre el meloxicam al combinar con buprenorfina, ¿vale? En esos dos grupos. Pero lo que sí que vimos, y vuelvo a recordar que las puntuaciones del dolor en las escalas de dolor son interesantes para ver la evolución, pero a veces no nos dan la respuesta final. Y la respuesta final vino con la analgesia de rescate, ¿de acuerdo? La analgesia de rescate fue similar entre gabapentina y meloxicam, bueno, un poquito más baja para meloxicam, ¿vale? Aquí puede haber una diferencia de 2, 3 gatos, pero lo que sí que se vio es que el 50% de los gatos que recibían placebo sin gabapentina y sin meloxicam tuvieron que recibir analgesia de rescate, ¿de acuerdo? Bueno, está claro que nos falta evidencia para dar más apoyo a esta utilización perioperatoria. Yo soy pro utilización perioperatoria, sobre todo para el dolor posoperatorio de la gabapentina y de la pregabalina, ¿de acuerdo? Pero está claro que es una opción ahora mismo muy popular para el dolor musculoesquelético crónico en gatos y también para el dolor perioperatorio. Muy bien, otro artículo interesante es el de politraumatizados. Bueno, se ha publicado casos, yo le llamo casos clínicos, me gustan menos que estos estudios que están un poco mejor diseñados. Y bueno, aquí se presentó dos casos clínicos de accidentes de tráfico, ¿no? Algo habitual que tenemos en la clínica, sobre todo en los servicios de urgencia. Bueno, lo que hicieron fue tratar con gabapentina, 10 miligramos por kilo oral, cada 8 horas o asociado a otros fármacos, por supuesto, ¿de acuerdo? Y lo que vieron es que eh, vieron que podían controlar la alodinia mecánica que se producía después del procedimiento quirúrgico que se había realizado, ¿de acuerdo? Es decir, vieron que podían controlar esto en estos animales y que aunque había alodinia en algunos momentos, el enfoque multimodal pues era muy apropiado. En otro artículo, ¿de acuerdo? En este caso, 3 gatos, también politraumatizados y con osteoartritis. Aquí lo que se evidenció es que el uso de gabapentina alrededor de 6,5 miligramos por kilo de media, 2 veces al día, no produjo ningún tipo de efecto adverso durante el tratamiento de más de 100 a 350 días. O sea, casi un año tratando con gabapentina y no apreciaron en estos 3 gatos efectos adversos. ¿De acuerdo? Eso ya nos da un margen de seguridad a los clínicos para utilizar estos fármacos, ¿vale? Y despreocuparnos de otros efectos adversos que otros tipos de analgésicos nos pueden producir. Bueno, este es el caso 4, es Vela. Aquí va el vídeo.
No sé si se pueden fijar. Ahí va otra vez. Vamos a verlo de nuevo. Parece que el gato anda un poquito regular. ¿Mm? Obviamente yo no soy cirujano, soy anestesista, pero esto ya me llamaría la atención. ¿De acuerdo? Bueno, lo que vemos en Vela es que es una gata de 13 años, tiene dificultades para andar, tiene osteoartrosis, tiene degeneración articular. Y en el vídeo lo que se ve es que las dos patas delanteras tienen una marcha un poquito rígida. ¿De acuerdo? La cojera es un poco más evidente en la pata anterior izquierda, pero bueno, las dos están un poco rígidas. Cuando hicimos las radiografías, bueno, esta es la radiografía visión de las extremidades anteriores, ¿vale? Fijaros en los codos, lo que se puede ver son que las superficies articulares están rugosas, hay algún tipo de como nubes aquí, ¿no? Y esas nubes normalmente están asociadas a osteofitos y diferente degeneración articular aquí. Es una osteoartrosis de libro por imagen, ¿no? ¿De acuerdo? Y que presentaba además dolor en varias de las articulaciones. Bueno, lo que hicimos aquí, o el servicio de cirugía en concreto, fue empezar a recomendar al tutor la administración de gabapentina, inicialmente entre 5 y 7 miligramos por kilo, oral, 2 a 3 veces al día, y dependiendo un poco de la sintomatología, se aumentaba o no se disminuía las veces por día. Y aquí lo que recomendamos es que incluso al tutor es que incluso pueda llegar a 10 y 15 miligramos por kilo si fuera necesario y si no hay ningún efecto de los que hemos dicho antes, que se seda, que se queda sedado, que tiene ataxia, que tiene vómitos, que hipersaliva. ¿De acuerdo? Bueno, lo que sí que apreciamos aquí y en Montreal es que a veces, y el servicio de cirugía lo explica a los tutores, es a veces en la primera dosis y segunda dosis se puede apreciar un poquito de sedación. Esta sedación es transitoria y seguramente en las segundas en las terceras, cuartas dosis que demos en los siguientes días, este efecto de sedación se va a ir modulando y va prácticamente a desaparecer. ¿Mm? Vale. Bueno, eh, pues nada, un poco después de todo este rollo que les estoy metiendo de evidencia científica, ¿qué porcentaje tenemos de biodisponibilidad para la pregabalina en gatos? ¿Qué porcentaje creéis que tenemos de biodisponibilidad para la pregabalina en gatos? Bueno, no veo muchas respuestas, así que espero que no, que nadie haya desaparecido. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dar la... Ah, sí, aquí ya veo respuestas. Bueno, del 90%. Muy bien, sí. Dos respuestas, 90%. Bien. Bueno, no voy a esperar... Ah, bueno, 20%, 50%. Muy bien. Voy a esperar a 10 respuestas, venga. Sé que hay mucha gente conectada, pero entiendo que estar con el móvil es a veces difícil. Venga, dos respuestas más, pero creo que lo tenemos bastante claro. ¿No? Vale. Bueno, 9. Vale. Básicamente la disponibilidad de pregabalina está descrita y está alrededor del 90% en gatos. Como ya he dicho al principio la vida media terminal es más larga en comparación con la gabapentina y esto es interesante porque nos va a permitir redosificar menos que con la gabapentina. Si la gabapentina a lo mejor necesitamos 3 veces, aquí podríamos hacerlo con dos, el mismo objetivo, ¿de acuerdo? Y en ese sentido sería interesante, más interesante en gatos la pregabalina que la gabapentina, ¿vale? Desde un punto de vista farmacocinético. Bien, la pregabalina, lo que sí que podemos describir, y igual, esto es un caso clínico, a veces me da un poco de reparo presentaros casos clínicos porque en realidad es un gato, ¿no? Bueno, se ha descrito que en concreto en un gato con lesiones dérmicas, carcinoma de células escamosas y signos de dolor neuropático, que era el objetivo de tratamiento con la pregabalina en este gato, pues lo que vieron es que tuvieron que suspender el tratamiento y lo tuvieron que suspender porque se recidivó las lesiones. Y además vieron que paraban la pregabalina parece que se paraba esa recidiva y cuando volvían a reiniciar para tratar el dolor neuropático, de nuevo se volvían a producir lesiones dérmicas superficiales, con lo cual decidieron eliminar del protocolo la pregabalina. Vuelvo a decir, esto es un caso clínico, está bien, creo que está muy bien que nosotros los clínicos, cada vez que veamos signos asociados a un fármaco que pensamos que son asociados a un fármaco, los describamos, los reportamos para que el resto de colegas podamos
estar conscientes de ello, e incluso los que hacemos investigación, intentar desarrollar algún estudio prospectivo para clarificar qué pasa aquí, ¿no? Muy bien. Me gustaría, ya estamos casi terminando, me gustaría hablaros un poco de la gestación. Yo como anestesista tengo que tratar muchas distocias y cesáreas en pequeños animales, ¿de acuerdo? Y a veces la pregunta es, ¿puedo administrar gabapentina, pregabalina en estos animales? La respuesta es sí, pero lo que hemos visto en medicina humana es que cuando tratamos a las hembras preñadas con estos fármacos, sobre todo en el primer tercio y en el último tercio, ¿vale? Como puede ocurrir con otros fármacos, hay un riesgo mayor de parto prematuro y de defectos cardíacos, ¿vale? Esto se ha visto muy claramente en medicina humana, ¿de acuerdo? Pero, si yo tengo que tratar como anestesista cesáreas, distocias y este tipo de situaciones clínicas de urgencia, ¿vale? Lo que sí que trato es con gabapentina para el dolor posoperatorio, porque además lo que se ha visto también en medicina humana, y yo creo que aquí sí que falta un poco de evidencia científica en medicina veterinaria, por lo menos en pequeños animales, es que se secreta mínimamente a través de la leche materna, con lo cual los cachorros, cuando tomen esa leche materna, no van a llevarse la pregabalina o la gabapentina. Así que deberíamos usarlo, sí, puedo usarlo durante la gestación con cuidado, dependiendo la época, y por supuesto en el periodo de periparto yo sí que lo usaría, ¿de acuerdo? Porque tengo menos riesgo de producir algún problema en los cachorros. Una aplicación muy interesante que yo he visto aquí en Montreal es la aplicación en oftalmología. Seguro que hay oftalmólogos o aficionados a la oftalmología, colegas que practican oftalmología en sus clínicas. Bueno, la gabapentina va muy bien para el dolor por glaucoma y para el dolor neuropático ocular en general, ¿vale? Lo que se ha visto es que administrada oralmente es un adyuvante para prevenir la presión, el aumento de la presión intraocular, ¿de acuerdo? Esto se ha visto además en humana también, sobre todo cuando hacemos laringoscopia o intubación traqueal, que puede aumentar la presión intraocular, y con el tratamiento de gabapentina podemos controlar eso un poco. En perros y en modelos experimentales con conejos lo que se ha visto es que el uso de gabapentina ante la anestesia no cambia la presión intraocular, incluso a veces la disminuye, ¿de acuerdo? Y también disminuye esto sin afectar a la producción de lágrimas o al diámetro pupilar. Yo creo que es muy interesante esta aplicación en oftalmología que yo veo aquí, y me llamaba mucho la atención que los oftalmólogos, para un dolor que a mí me parece agudo, pues ellos lo trataban y lo controlaban muy bien con gabapentina. Muy bien, ya creo que quedan dos diapositivas, básicamente el metabolismo y la eliminación. Ya lo hemos hablado al principio del todo, ¿vale? En perros hay una metabolización hepática del 30-35% según los estudios que veamos, ¿vale? Hepático, el metabolito no es activo, así que no tenemos que preocuparnos, y básicamente se excreta principalmente por riñón. ¿De acuerdo? Creo que necesitamos más estudios en gatos de este metabolismo de la gabapentina, y en caballos y en rumiantes, por supuesto que no era el objetivo de la charla de hoy, ¿vale? Pero que también tratamos con gabapentina. Vale, y si a alguno se le ocurriera, algún colega escuchándonos se le ocurre, ¿y qué pasa cuando tratamos animales que tienen enfermedad renal? Bueno, pues la gabapentina a 10 miligramos por kilo se ha visto que alcanza niveles plasmáticos que elevaron un poquito la concentración que observábamos en gatos sanos, ¿de acuerdo? Así que ahí deberíamos estar un poco más prudentes en su administración, ¿vale? Reduciendo un poquito la dosis, sobre todo en animales que tengamos con enfermedad renal crónica. Lo que hemos visto en estos animales con enfermedad renal crónica, o incluso pacientes geriátricos que ya tienen afectado el sistema renal, ¿vale? Es bueno, que debíamos ser un poco más precavidos en los animales que tienen una insuficiencia renal de tipo estadio iris 2 o 3, ¿de acuerdo? Pero yo creo que aún hacen falta más estudios al respecto para determinar exactamente cómo estas concentraciones séricas de estos dos fármacos se correlacionan con la tasa de filtración glomerular, ¿de acuerdo? Y bueno, ya para terminar, última diapositiva, quizá el mensaje para hoy, para vosotros, para ustedes, es uno, estos análogos estructurales de la molécula GABA, del ácido gamma aminobutírico, ¿vale? No actúan sobre el receptor GABA, ¿vale? No actúan, lo que van a hacer es actuar sobre canales de calcio, voltaje dependientes. Actúan sobre los receptores NMDA, ahí tenemos calcio también, modulan el glutamato, y seguramente por ahí va la explicación para el dolor neuropático. Normalmente ahora usamos muchísimo aquí en Montreal estos fármacos para tratar ansiolisis, tranquilizar, dolores neuropáticos, sobre todo el servicio de neurología,
Dolores crónicos, el servicio de cirugía, y dolores perioperatorios, nosotros, los anestesistas. ¿De acuerdo? El tratamiento del dolor neuropático, yo creo que tenemos que hacer muchos más estudios, porque aunque os he presentado 3, 4, 5 estudios, en realidad algunos de ellos son con pocos animales y muy, muy concretos, muy reducidos a una patología y a una especie de perros determinada. Yo creo que hacen falta más estudios. Frente al dolor crónico, bueno, aunque nos encanta utilizarlo y creemos que funciona, ¿de acuerdo? El último metaanálisis que hay sobre esto, lo que evidencia es que, bueno, que se necesitan más estudios prospectivos para clarificar realmente el beneficio. Pero yo creo que ya los que lo usamos en dolor crónico nos parece que funciona bien. Y en dolor posoperatorio agudo, yo como anestesista, que esto me interesa mucho más, básicamente lo que necesitamos es hacer más estudios en más situaciones de dolor agudo perioperatorio y un poco descartar las puntuaciones del dolor, aunque yo, obviamente, por haber participado en el desarrollo de diferentes escalas del dolor, me encantan las escalas de dolor, pero creo que las escalas de dolor ayudan a seguir los tratamientos, pero al final, para decidir si realmente han ayudado, posiblemente la analgesia de rescate que tengamos que utilizar con los animales es mayor. Al final, yo lo que recomiendo es la utilización de estos fármacos. Yo los uso. El servicio de cirugía aquí los usa, el servicio de neurología aquí los usa y lo que creo es que los que nos dedicamos a investigar tenemos que hacer más estudio para dar a nuestros colegas, a vosotros, daros más pautas tanto de dosis como de protocolos de dosificación adecuados, tanto a corto como a largo plazo. Y poco más. Estos son los fármacos que tenéis en Argentina. Ojalá los tuviera yo aquí, aunque yo tengo otros orales, pero vamos, súper agradecido a Dermovet por haber auspiciado esta charla de hoy, este encuentro con ustedes, y gracias a la organización de Intermédica, que, vamos, ha sido súper profesional como siempre y de la que estoy encantado. Así que nada, si queréis, abrimos el turno de preguntas. Perfecto, Javier. Muchísimas gracias por la exposición. Estuvo muy interesante. Tengo varias preguntas para hacerte. Eh, mira, me pusiste la placa de ACVET. Bueno, Sí, exacto. voy a aprovechar, antes de hacer la primera pregunta, comentar que todos los meses vamos a estar con ACVET, que va a ser un ciclo de actualizaciones veterinarias en la clínica veterinaria de Cibet, todo organizado por Intermédica. En estos primeros 4 meses van a estar auspiciados por Agroindustrias Baires, por la gente de Fibro para sus productos Aidex y por la gente de Dermovet. Así que bueno, les cuento en qué consta la actualización veterinaria. Van a ser charlas que vamos a empezar a las 8 de la noche con una recepción, a las 8:30 empieza la charla, 1 hora y media de charla y una cena de camaradería con colegas. Bueno, vamos a las preguntas. Gracias, Javier. Eh, como anestesista, ¿en qué aplicaciones clínicas recomendás el uso de la gabapentina y la pregabalina? Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que más o menos hemos ido por encima tratando a través de diferentes artículos publicados de evidencia científica o tratando de dar evidencia científica ya a nivel útil de clínica directa. Básicamente yo utilizo muchísimo, muchísimo la gabapentina. Incluso 2, 3 días antes en pacientes que van a venir al hospital. ¿En qué servicios, por ejemplo? En las que más lo uso, ¿vale? Yo utilizo mucho en pacientes que van a venir a odontología, al dentista, en pacientes que van a venir a oftalmología y en animales que ya sabemos anticipadamente que su comportamiento eh, puede estar alterado. El propio propietario, el propio tutor ya te lo dice, te dice, no, cuidado que mi mascota cuando va al hospital puede ser agresiva o no es agresiva, pero atención, que puede reaccionar de... En esos casos recomendamos encarecidamente empezar, pero con 2, 3 días antes, la administración de gabapentina o de pregabalina. Yo utilizo ahora un poquito más gabapentina, pero también usamos pregabalina alternadamente, ¿no? Eh, y luego en cirugía, en algunos casos, por ejemplo, en gatos que están muy nerviosos, no son agresivos, pero nuestros protocolos de analgesia no están funcionando y en el periodo posoperatorio inmediato, posterior al procedimiento quirúrgico, y en esos casos muchas veces no sabemos ya cómo tratar. A veces
la gente del servicio de urgencias dice, vamos a aumentar las dosis de opiáceos, vamos a aumentar... eh, muchas veces simplemente con dar una dosis, comenzar una pauta con gabapentina o con pregabalina, el animal se queda muy, muy tranquilo y ayuda muchísimo a empezar lo contrario, a reducir las dosis de fármacos, por ejemplo, opiáceos que hemos utilizado intraoperatoriamente. ¿De acuerdo? Esa es otra de las utilidades muy interesantes. Y luego, obviamente, aquí en el hospital, el servicio de cirugía, en muchos casos con dolor crónico, en los que a lo mejor ellos no o no pueden llegar o hay contraindicaciones con otros fármacos, dícese antiinflamatorios, sin entrar en a comentar ninguno en concreto, pero básicamente ellos tienden a utilizar la gabapentina y están contentos con lo que ellos ven y con lo que los tutores les transmiten. ¿De acuerdo? Así que yo creo que esas son las principales. Para mí en concreto, yo no lo utilizo para intentar reducir la concentración alveolar mínima, aunque está descrito en perros que podemos reducir hasta el 20-30%, yo no lo veo claro porque ahí sí que tengo otros fármacos como anestesista que me van a ayudar a reducir más la concentración alveolar mínima. Pero para tranquilizar, reducir la ansiolisis, tratamiento de fobias, pacientes que, por ejemplo, perros policía que a veces nos llegan al hospital, que son perros que solo obedecen las órdenes de su guía, básicamente la administración de estos fármacos es genial, nos viene fenomenal. No sé si he respondido Perfecto. y si puede haber algún interés más en alguna. Voy a otra pregunta. Viendo que en Canadá hace mucho frío, Sí, es que el frío del ¿administran? carajo, por lo que hemos visto en la encuesta. Por eso fue la respuesta más, Sí. más Más contundente. votada, más votada. Sí. ¿Administran gabapentina y pregabalina a los osos polares? Hombre, pf, esa es una pregunta difícil, ¿eh? La verdad es que no me la había preparado. Bueno, es una mentirijilla a medias. Pues sí me la había preparado. Así que déjenme que les enseñe rápidamente, en espera de que surjan otras preguntas, eh, la siguiente, las siguientes diapositivas. A ver, aquí está. ¿Cómo empezaríamos una anestesia cuando tienes un paciente en el hospital y es un oso polar? La verdad es que no lo tenía preparado, ¿no? Sí, sí lo tenía preparado. Bueno, básicamente, fijaros, son dos casos reales, dos casos que he tenido la oportunidad de anestesiar aquí. Los cuento rápidamente porque me parece muy interesante para el tema de hoy. Mila, que es un oso polar, obviamente de uno de los parques zoológicos de aquí, un animal hembra de casi 350 kilos estimados, ¿vale? 13 años y que se presentó en el hospital o lo trajeron porque tenía alteraciones locomotoras. Este animal, para traerlo al hospital, lo que decidimos con los veterinarios de ese parque zoológico es administrar gabapentina desde el día anterior a 5 miligramos por kilo, cada 8 horas, ¿vale? Y meloxicam porque el animal, bueno, presentaba algo más de dolor, ¿vale? Y esta gabapentina, bueno, el animal venía en concreto para hacer unas radiografías y ver y colocarle una placa porque se había visto que tenía, bueno, se sospechaba que había una fractura, ¿de acuerdo? Y fijaros, bueno, este es el protocolo, no me voy a meter porque lo que me interesaba era contaros que le habíamos dado gabapentina, pero básicamente, bueno, el protocolo que utilizamos de anestesia con alfa-2, ketamina y inhalatorios, ¿de acuerdo? Y fijaros, el animal, aunque le veis aquí que bueno, tiene su boca abierta, esto no es normal. El animal intentaría luchar dentro de la jaula en cuanto nos viera. ¿De acuerdo? Fijaros que nosotros tomamos muchas medidas de seguridad cuando viene un oso polar al hospital. Fijaros que este es su técnico habitual, que más que técnico ese día viene de policía, porque viene con una escopeta, ¿de acuerdo? Por si hubiera algún tipo de problema con el oso. Gracias. A veces digo, madre mía, es que no confían mucho en el servicio de anestesia. Sí, sí confían. Bueno, fijaros, el animal ya está dormido, pero nos ha facilitado mucho el uso de gabapentina que llegar al animal. Fijaros que cuando movemos este tipo de animales movemos a mucha gente para hacer el transporte. Este animal tuvimos que colocarle una placa, tenía una fractura bueno, importante ahí en el codo, ¿de acuerdo? Y básicamente pues hubo que colocarle una placa con tornillos. ¿De acuerdo? Esto es en la recuperación, pero en la recuperación también nos ha ayudado esa administración de gabapentina. Y ya para acabar la anécdota rápidamente, fijaros, este es otro oso. He puesto el enlace porque este además tuvo mucha repercusión mediática aquí en la zona de Quebec, lo publicitaron en Radio Canadá y etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Era un oso del acuario de Quebec que tenía problemas neurológicos, ¿de acuerdo? Igual, comenzamos el uso de gabapentina 5 miligramos por kilo, obviamente la dosis es un poquito menor porque la superficie corporal es mayor, ¿de acuerdo? Desde el día anterior, cada 8 horas.
y este animal venía a hacer radiografías y una tomografía computerizada y toma de líquido cefalorraquídeo. ¿De acuerdo? Igual el protocolo y bueno, simplemente mostraros, fijaros en las fotos, esta es la foto de llegada, el parche, pero bueno, fijaros en el vídeo para que veáis cómo el animal está tranquilo en la cubeta. Esta es la residente de animales de zoo que le va a lanzar el dardo, le lanza el dardo, pero el animal está tranquilo y ni siquiera hace nada con el dardo. ¿Mm? Y esto directamente yo os puedo decir que es asociado al uso de gabapentina en este tipo de animales. Así que la pregunta, que aunque era un poco casi jocosa porque trabajo en Canadá, pues bueno, quería haceros ver que el uso de gabapentina es muy útil en otras circunstancias. ¿De acuerdo? Bueno, os dejo una vez más el vídeo de este dardo y a ver si os animáis a lanzar algunas preguntas. Bueno, pues nada. Este animal además no tenía anestesias Ahora, previas ahora y yo te sigo. perfecto, pues no sé si tenéis alguna pregunta más desde el Facebook. Sí, tengo muchas. Ah, pues Cuando adelante. usamos gabapentina preconsulta, precirugía Ujú, por manejo del gato, ¿hay ujú. que tener alguna salvedad en alguna droga preanestésica barra inductor? Vale, es una muy buena pregunta. Creo que lo lancé un poquillo ahí en la presentación. Falta evidencia de qué pasa cuando hemos empezado a administrar no preoperatoriamente, perdón, previsita al hospital gabapentina. ¿Qué pasa cuando tenemos que administrar luego nuestras dosis sedantes? Porque no hay estudios claros de qué pasa si después vamos a dar acepromacina, qué pasa si vamos a dar medetomidina, silacina, dexmedetomidina, cómo reducimos esas dosis si ya viene el animal un poquito más tranquilo. Bueno, a falta de evidencia, lo que os cuento es lo que yo hago. Yo lo que hago es intentar reducir un poquito al rango un poquito más bajo mis dosis habituales, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, si yo voy a usar alfa 2, una medetomidina con butorfanol, posiblemente mi dosis sedante de butorfanol, que andaría entre 0,3 y 0,4 miligramos por kilo, la voy a reducir a 0,2 o 0,1 con ese alfa 2, porque seguramente no me va a hacer falta más. ¿De acuerdo? Eso es un poco también lo que intentaba haceros ver, no sé si lo he clarificado porque iba un poco deprisa tal vez, con el vídeo de la administración subcutánea en la cabeza. Básicamente ahí nos podemos permitir reducir un poquito las dosis de alfa 2 y de butorfanol o de si usáis otro opiáceo o otro fármaco, reducir un poquito la dosis porque seguramente no la vais a necesitar. Pero, vuelvo a decir, no necesitamos más evidencia. Eso nos corresponde a los que hacemos investigación, intentar dar más evidencia de qué pasa con esas dosis de los sedantes cuando hemos previamente administrado gabapentina. Vale. Genial. Ujú. Vamos a otra. Con Perfecto. respecto a los gatos y el uso de la gabapentina, para su manejo quería corroborar que no altera ningún parámetro sanguíneo. Vale. Lo que nosotros hemos visto y lo que la evidencia científica nos dice es, por lo menos yo como anestesista, a nivel de parámetros eh, fisiológicos, hay una gran estabilidad a las dosis recomendadas de 5, 10, 15 hasta 20 en los parámetros fisiológicos, dícese frecuencia cardíaca, presiones arteriales. En cuanto a otro tipo de parámetros, hematologías, bioquímicas, ahí yo creo que necesitamos más estudios, sobre todo en pacientes que ya tienen algún tipo de patología. Para mí, esos pacientes serían pacientes que van de ASA 3, riesgo anestésico ASA 3 en adelante. En ASA 2, pacientes que vienen a procedimientos quirúrgicos ortopédicos, pero que están sanos, simplemente es que tienen que ir a una cirugía ortopédica, son ASA 2 o ASA 1. Ahí no tengo constancia de que haya evidencia científica sobre cambios en los valores paramétricos. En los pacientes, como he dicho al final, que son renales, ahí sí que deberíamos tener un poco más cuidado porque hay ese artículo que nos dice que, bueno, que lo que ven es que cuando el paciente tiene un problema renal, las concentraciones plasmáticas del fármaco a veces se doblan y posiblemente es porque su eliminación renal no es satisfactoria. Hay un problema a nivel renal y el fármaco no se elimina como querríamos. Perfecto. Vamos con otra. ¿El efecto de la pregabalina es igual que la gabapentina para la consulta cat friendly? ¿Y la dosis sería la misma? Perdón, no he escuchado la parte final. Para la consulta, Para la ¿cómo? consulta cat friendly. Ah, vale. Sí, exactamente igual. La usamos menos
la usamos menos porque no había productos veterinarios disponibles y ahora que los hay, pues seguramente vamos a empezarlo a usar más. ¿De acuerdo? Antes no la usábamos porque sí que teníamos productos veterinarios como la gabapentina, ¿de acuerdo? Pero la pregabalina no la teníamos como producto veterinario y algunos veterinarios la usaban o la usábamos off-label, que se dice en inglés, es decir, fuera de prescripción, es decir, no estaba aprobada y usábamos además productos de medicina humana. Ahora además, por ejemplo, en mi país de origen, en España, no podemos usar productos de medicina humana, tenemos que usar productos comercializados veterinarios. Supongo que en Argentina es igual y obviamente ahora que los tenemos disponibles, y en este caso Dermovet pues ha sacado la pregabalina, yo creo que es un fármaco que podemos alternar con la gabapentina. Y en la pregabalina la ventaja, por verle una diferencia a la gabapentina, es que su biodisponibilidad es un poquito mayor. ¿Vale? Llega hasta el 94% y que además su duración, su vida media, es un poquito más larga. Eso nos va a permitir redosificar menos veces. Y eso el propietario, si la tiene que dar en casa antes de ir al hospital, lo va a agradecer, porque podemos pedirle, comienza 2 días antes, pero 2 veces al día. Y eso es más agradable que 3 o 4 veces al día. Pero sí, absolutamente, la podemos dar para todo el tema de cat friendly que intentaba deciros antes. Buenísimo, muchas gracias. Para dolor crónico en gatos, neuropático, como la gingivoestomatitis, Sí. ¿usás solo prega o es mejor agregar un AINE? Prega me puso pregabalina, vid. No sé qué será vid porque yo no soy veterinario. Posiblemente es 2 veces al día. Vale, sí, Ah, yo usaría pregabalina 2 veces al día, no hay problema, o gabapentina 3 veces al día. ¿Puedo darla con AINES? Sí, vamos a potenciar ambos, o el efecto principal del AINES lo vamos a potenciar. Si no hay otro tipo de problemas para que contraindiquen la administración del antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Yo he tenido experiencias con gingivoestomatitis, sobre todo en España he participado en algunas cosas como administración de células madre para gingivoestomatitis en gatos, ¿de acuerdo? En ese estudio que realizamos nos fue bien. Hay varios estudios con células madre, pero además esos estudios con células madre también utilizan tanto gabapentina para el dolor como antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Siempre y cuando no haya una contraindicación para el uso de antiinflamatorios en el gato, en ese caso. perfecto. Vamos a otra. Con respecto a la medición de presión en la consulta del gato, ¿hay alguna dosis límite para que el gato no me interfiera en la presión real? Para que la gabapentina no me interfiera o la pregabalina. No, yo creo que a las dosis recomendadas no nos va a interferir excesivamente la presión arterial. Yo creo que no. Yo creo que no. No, esto tendría que preguntárselo. No, en este caso no tengo, no, yo no hago el seguimiento de las presiones arteriales. Esto les corresponde más a los internistas, al servicio de urgencia, bueno, de urgencias y de cuidados intensivos aquí en el hospital, que son los que monitorizan más habitualmente y seguidamente, seriadamente, mejor dicho, las presiones arteriales, pero no les he oído decir que el uso de gabapentina les haya alterado en gran medida los valores de presiones arteriales. No, no tengo constancia de eso y a mi conocimiento no sé si hay algo publicado al respecto. Sería interesante que se hiciera algo para saberlo, pero yo creo que no los interferiría. Perfecto, muchas gracias. A ver, antes se daba que estos dos medicamentos eran solo preanalgésicos y no analgésicos por sí solos. ¿Se podría decir ahora que sí tienen efecto analgésico? Es una muy buena pregunta. A lo mejor yo la reformularía, la voy a contestar igualmente, pero la reformularía a, ¿podemos darlos solos o tenemos que darlos siempre en un protocolo multimodal? Yo personalmente, como anestesista, creo en los protocolos multimodales, independientemente de que sean con gabapentina, pregabalina, otras cosas, creo en los protocolos multimodales. Entonces, yo siempre recomendaría cuando el objetivo es tratar analgesia, tratar dolor intraoperatorio o perioperatorio, que vaya acompañado de otros fármacos. Pero a veces no podemos dar otros fármacos. A veces me ocurre como anestesista que en el posoperatorio me gustaría dar un antiinflamatorio y yo aquí particularmente en Montreal tengo a veces guerras con los internistas porque ellos pues son muy, vamos a decir, son muy sensibles al uso de antiinflamatorios en ciertos casos, tanto en gatos como en perros, pero especialmente en gatos. Son muy precavidos.
y yo a lo mejor soy menos precavido, digamos que mi límite es otro. En estos casos, yo, por ejemplo, si el internista me dice, no, no quiero usar esos fármacos, no quiero usar antiinflamatorios, voy a usar la gabapentina y seguramente me va a ir bien. ¿Vale? Mi opción preferente sería protocolo multimodal con otros fármacos para el tratamiento de la analgesia. ¿De acuerdo? Pero, por ejemplo, lo que puedo responder, y en este caso el servicio de cirugía no está aquí presente, básicamente es que en muchas ocasiones el servicio de cirugía sí que administra gabapentina con antiinflamatorio para ese dolor crónico posoperatorio o ese dolor perioperatorio agudo que puede persistir unos días, da los dos fármacos y le va bien. En el caso que tenga algún problema, no da el AINE, me refiero que haya alguna contraindicación para el AINE, no da el AINE y da directamente la gabapentina directamente, sí. Perfecto. Javier, ¿podrías explicar, por favor, cómo funciona la pregabalina reseteando a los receptores en la médula espinal cuando venís usando gabapentina y llegás a una dosis refractaria? A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Podrías explicar, por favor, si no queda bien explicada, le pedimos que la reformule? Ujú. ¿Podrías explicar, por favor, cómo funciona la pregabalina reseteando a los receptores en la médula espinal cuando venís usando gabapentina y llegás a una dosis refractaria? Vale. Voy a ver si entiendo la pregunta. Yo lo que entiendo es que estamos dando gabapentina, no está funcionando, pasamos a pregabalina y queremos saber qué es lo que pasa, ¿no? Entiendo que podría ser por ahí la pregunta a nivel de receptores a nivel central. Bueno, esto no está claro y yo sé que he puesto muchas diapositivas de receptores y de mecanismos de acción y fijaros que quizá la conclusión más clara ahora mismo es que actúan sobre los canales, los receptores de canales de calcio voltaje dependientes, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos tratando el dolor neuropático y dolor crónico muchas veces neuropático, es decir, un dolor patológico en el que se ha visto modulado la respuesta al dolor, eh, si cambiáramos a pregabalina, seguramente lo que vamos a hacer es desplazar la gabapentina, pero el modo de acción de la pregabalina posiblemente sea muy similar al de la gabapentina, pero con menos efectos, vamos a decir, adversos que pudiéramos tener de sedación con la gabapentina. Básicamente no creo que haya una gran diferencia, pero lo que sí que creo es que estos dos fármacos a nivel espinal van a alterar el flujo del calcio, ¿vale? Y quizá de otros electrolitos que he dejado ahí un poco indicados en una de las diapositivas, como el potasio y el cloro, ¿vale? Van a alterar y van a modular esa respuesta al dolor que se produce en los pacientes crónicos. ¿De acuerdo? No sé si esta es la respuesta que el oyente quería. No sé si le ha quedado Sí, seguramente si queda alguna duda o queda otra cosa, seguramente nos va a comentar. Vale, Yo sigo perfecto, adelante y si me vuelve a consultar algo, te vuelvo a perfecto, repreguntar. perfecto. Un perro con fractura y que se va a operar en 5 días, ¿está bien usar pregabalina con... No, pregabalina COX-2? ¿Pregabalina con? Pregabalina, lo que pasa es que no está terminada. María Couset, no está terminada la pregunta, porque yo tengo acá un perro con fractura y que se va a operar en 5 días. ¿Está bien usar pregabalina COX-2? Vale, Y pregabalina o gabapentina, bueno, pregabalina en este caso, la pregunta, con antiinflamatorios de tipo COX-2 selectivos, por ejemplo, o COX-2 preferentes, ¿vale? Los COPSIP, que son los COX-2, antiinflamatorios no esteroideos selectivos, o los preferentes que puedan ser meloxicam y carprofeno. Si no hay ninguna contraindicación para los antiinflamatorios, como decíamos en el caso renal, entonces, perfecto, ¿no? Nos podría ayudar la gabapentina con los antiinflamatorios, incluso podríamos reducir un poquito la dosis del antiinflamatorio. O sea y eso iría un poco en función de lo que el clínico viera en función del dolor. Es decir, puedo empezar con una dosis un poco inferior e ir aumentando o regulando con ambos, pero sí, ningún problema para hacerlo de manera multimodal. De hecho, pues en muchos de los estudios que os he presentado hoy administran gabapentina o pregabalina en combinación con antiinflamatorios no esteroideos. ¿De acuerdo? perfecto. Me están diciendo acá, uso de estos fármacos en animales exóticos Ujú, y la consulta es, con respecto a dosis, vía de administración, biodisponibilidad, ¿podríamos decir que es igual o hay alguna diferencia significativa en estas especies? ujú.
Bueno, yo si estoy diciendo que en pequeños animales falta mucha evidencia, a pesar de que tenemos muchos artículos, y yo soy, seguramente os he agotado de contaros cosas de artículos publicados, en animales exóticos aún falta mucho. Una de las cosas que nosotros hemos empezado a hacer aquí es trabajar con gabapentina en conejos, y el grupo de exóticos creo que ha publicado algo de gabapentina en exóticos. No lo he presentado hoy, obviamente, porque quería ceñirme un poco a perros y gatos, pero nos falta mucha evidencia científica ahí, ¿vale? Pero lo que yo veo es que ya se está usando en exóticos, ¿vale? Y cuando digo exóticos de consulta mascota, ¿vale? Dícese, por ejemplo, cerdos mini pigs, conejos, cobayas, roedores, otros roedores más pequeños, aves, ¿de acuerdo? Y también pues en animales que son más lo que yo llamo animales silvestres, ¿vale? No animales silvestres, ya sean principalmente los animales silvestres que me llegan a mí en el hospital son animales que están en parques zoológicos, ¿de acuerdo? O en centros zoológicos. Entonces, en esos animales ya lo estamos usando. El ejemplo del oso polar, los dos osos polares venían con gabapentina y yo lo agradezco porque aunque les tengo que dar un protocolo de inmovilización química, estoy, vamos, súper satisfecho cómo llegan al hospital y cómo nos facilitan el manejo de disparo del dardo en estos animales. Así que sí, la respuesta es sí, en animales exóticos podemos empezarlos a usar. Hay que clarificar la biodisponibilidad y la vida media en estos pacientes, ¿de acuerdo? Y eso se necesitan hacer estudios. Yo estoy casi completamente seguro que los servicios de exóticos en los próximos años van a publicar muchos Y hay que artículos. publicar información, claro, para que todos sepan. Sí, sí, sí. Pero vamos, ya os digo que nosotros usamos gabapentina en mini pigs, cerdos que son mascotas aquí, que vienen a la consulta, que los ves paseando por el pasillo y se les da gabapentina para que estén tranquilos en el hospital. Perfecto. ¿Se podría utilizar pregabalina o gabapentina en pacientes con discoespondilosis vertebral? ¿Cuál sería más recomendable? Yo creo que sí, absolutamente sí. Discospondilosis, absolutamente correcto para dar. Nos va a producir dolor crónico y yo creo que el uso de gabapentina o de pregabalina, el que nosotros veamos también, a veces decidir entre uno y otro tiene que venir por la respuesta individual de nuestro paciente. Es decir, si yo doy gabapentina y de repente veo algún efecto mínimo adverso o veo que, por ejemplo, le produce más sedación de la que yo considero oportuna como clínico, seguramente me voy a pasar al otro, a pregabalina. Puedo dejar un espacio de 2 o 3 días de lavado. Ya veis que la eliminación es muy rápida, no hay que dejar una semana como antiinflamatorios o 2 semanas, sino con un día, 2 días, 3 días y pasar a pregabalina. Y ambos pueden ser muy útiles para el tratamiento en discos espondiliosis, absolutamente sí. Perfecto. Esta es una pregunta un poco larga, Ujú. pero a ver, no es tan difícil, pero es larga. Al usar pregabalina o gabapentina en el manejo del dolor de un paciente hospitalizado, como alternativa el aumento de la dosis de analgésicos, a ver, vamos de vuelta. Al usar pregabalina o gabapentina en el manejo del dolor de un paciente hospitalizado como alternativa en el aumento de la dosis de analgésicos, ¿cómo sé que el efecto es analgésico y no sedante? Porque se podría pensar que ha dejado de reaccionar al dolor por la sedación, pero no porque dejó de sentir. Vale, esta es una muy buena pregunta. Eh, si tuviera enfrente a la persona que la ha formulado, seguramente yo le preguntaría, ¿utilizas, por ejemplo, tramadol en perros? ¿Cuál es tu sensación? ¿Producimos analgesia o producimos sedación en los perros con tramadol, ¿no? Sería una pregunta parecida. Bueno, voy a ceñirme a la gabapentina, a la pregabalina. Bueno, obviamente, cuando nosotros vamos a por la gabapentina, podemos tener dos objetivos. Un objetivo es que el animal esté tranquilo en el área de hospitalización. Vuelvo a decir que yo trabajo en un hospital universitario. Ustedes, la mayoría, seguramente trabajan en hospitales un poquito más pequeños que un hospital universitario. ¿De acuerdo? Pero en esos pacientes que tengo hospitalizados en el periodo posoperatorio o perioperatorio, si están tranquilos, yo le puedo dar la gabapentina para producir tranquilización y bueno, seguramente veré algún efecto de sedación en algunos de ellos o al menos en las primeras dosis, ¿no? En las primeras dosificaciones. ¿Cómo discernir si eso es sedación, o sea, la analgesia es debida a la sedación y a la tranquilización? Pues es difícil saber eso. Lo que tenemos que hacer es coger una escala de evaluación del dolor
hacer, yo invitaría a todo el mundo a hacer escalas de evaluación del dolor, porque esto es algo que hablamos mucho, la gente que investigamos en dolor y sobre todo la gente que hemos trabajado en el desarrollo de escalas de dolor. Yo he trabajado en la Grimace Scale eh, un poquito y en la Feline Musculoskeletal Pain Index de Carolina del Norte con el doctor Lascelles, y desarrollar una escala es muy difícil, pero lo que creo que es importante es que todos las usemos y ahora ya tenemos herramientas en los móviles para poder usarlas, ¿no? Y una vez usado eso, nos va a ayudar a entender si la gabapentina es analgésico o no. Por ejemplo, que veamos que el animal, por ejemplo, necesita menos analgesia de rescate, que veamos que, por ejemplo, podemos empezar a disminuir las dosis de analgesia que estamos utilizando de otros fármacos, ya sean antiinflamatorios, ya sea opioides, que vamos a ver que el animal empieza a comer, que empieza a beber. Ese tipo de observaciones, que está más activo, que reacciona más frente a los estímulos externos que tenemos en el propio hospital. Eso nos va a ayudar a entender mucho, a diferenciar en que entre el animal esté sedado o que realmente esa analgesia no sea una analgesia real, sino que sea producto de que el animal está muy tirado. Pero eso lo vamos a ver, porque si el animal está muy tranquilizado, pues no se va a ver estimulado por nosotros, no va a reaccionar a comer, a beber, en fin, este tipo de cosas, ¿no? Es, es- Perfecto. es un poco más Ah, perdón. complejo. La pregunta es muy buena y la respuesta es compleja. ¿Mm? Viene doble la pregunta, ¿eh? No terminó ahí. Venga, perfecto. ¿Cuál es la segunda parte? Y lo que dijiste de las aplicaciones, Sí. te cuento que ahora para los que lo conocen, en el Embarvet pequeños, la nueva actualización viene con todo un algoritmo para que puedan saber y determinar el tema de qué escala de dolor tiene. Pues Bueno, perfecto, yo vamos. les animo a que utilicen esta aplicación porque realmente cuantas más observaciones hagas del dolor, la verdad es que el entrenamiento requiere ver animales con diferentes grados de dolor, pero nos va a ayudar a entender muy bien cómo funciona la sintomatología del dolor, los signos que se manifiestan y interpretar después, pues mi fármaco está funcionando o no está funcionando. Perfecto. Sí, ¿cuál era la segunda Por, parte? por otro lado, para Sí. el efecto analgésico de la pregabalina, se deben alcanzar niveles plasmáticos que entiendo que se alcanzan entre los 7 y 10 días de la administración. Por eso mi duda con el uso en hospital. Si es para dolor agudo, a las dosis, lo que sabemos por medicina humana y lo poco que hay bueno, no hay muchísimo en diferentes situaciones clínicas, lo que quiero decir. Lo que sabemos por la evidencia científica es que en cuanto empezamos a dar pregabalina, ya podemos alcanzar, la biodisponibilidad es muy buena. ¿Vale? Y básicamente en 1 hora y media ya podemos alcanzar concentraciones plasmáticas que, según lo que sabemos por medicina humana, ya se relacionan o se correlacionan con analgesia. ¿De acuerdo? Entonces, yo no creo que el uso de pregabalina, por lo menos para el dolor perioperatorio, a las dosis recomendadas, necesite de 5 o 6 días para alcanzar concentraciones plasmáticas por vía oral. Porque lo que estamos viendo en esos estudios ya nos han dicho, en esos primeros estudios, que la biodisponibilidad es muy buena y que a dosis de 5 o 10 miligramos por kilo podemos alcanzar concentraciones plasmáticas que son compatibles con tratar dolor, es decir, producir analgesia. Es decir, yo no creo que necesites esperar 5 días. Otra cosa sería dolor crónico, que a lo mejor empezamos con unas dosis un poquito inferiores, 5 miligramos por kilo, 3 miligramos por kilo, y ahí a lo mejor tenemos que ir a hacer un seguimiento más exhaustivo del paciente para poder invitarle al tutor a aumentar un poco la dosis si no estamos contentos con el resultado que estamos obteniendo. Pero no, la biodisponibilidad de estos dos fármacos es buena y para ciertos tipos de dolor va muy bien. ¿Mm? No pretendo decir a ninguno de los oyentes que estos son los fármacos que tenemos que usar ahora para el dolor. No, no, no es el objetivo, no, no va por ahí el tratamiento con estos fármacos. Estos fármacos nos ayudan muchísimo en protocolos multimodales, nos ayudan muchísimo y nos ayudan muchísimo cuando nos quedamos sin herramientas suficientes para tratar el dolor. ¿De acuerdo? Pero no pretendo decir que son los mejores analgésicos, van a sustituir a los opiáceos, por ejemplo. No, no pueden sustituir a los opiáceos intraoperatoriamente. ¿De acuerdo? Pero sí que pueden ayudar a fármacos como los antiinflamatorios no esteroideos en el tratamiento del dolor crónico a largo plazo. Perfecto. Acá me preguntan, a ver, si en tu opinión, la gabapentina más para perros y la pregabalina más para gatos.
Bueno, es una buena pregunta. Yo usaría ambos en ambos casos. Si me preguntas para, como anestesista para intraoperatorio, disminución de la concentración alveolar mínima, te diría, no voy a usar en gatos, no voy a usar ni la gabapentina ni la pregabalina. En la pregabalina, de hecho, es que no conozco estudios de disminución de la concentración alveolar mínima. Entonces, esto es algo que tenemos que hacer los que nos interesa la concentración alveolar mínima. Pero incluso entre los anestesistas, a no ser que sea alguien que le interese directamente la concentración alveolar mínima, como puede ser a mí, que mi tesis doctoral versó sobre eso, muchos anestesistas no les interesa la concentración alveolar mínima para explicar cosas de analgesia absolutamente, ¿de acuerdo? Entonces, yo para esa aplicación clínica no usaría ninguno de los dos. Para el resto de las cosas, tranquilización, sedación, me gustan los dos. Y para dolor posoperatorio, me gustan los dos. El que tengo más a mano es la gabapentina, tengo pregabalina también, pero el que tengo más a mano es la gabapentina, ahora mismo en el hospital en el que trabajo. Perfecto. Bueno, Javier, vamos a dejarlo como última pregunta y vamos va a dejarte descansar, no, a dejarnos descansar a nosotros porque vos Sí. es muy temprano para vos todavía. Bueno, Así que, bueno, gracias Javi por estar con nosotros. Es un placer como siempre. ujú. A ver cuándo lo volvemos a ver por Argentina. Y gracias a todos por haber estado en la charla. Espero Pues que la hayan disfrutado. de nuevo, muchísimas gracias a Dermovet por auspiciar este webinario, a Intermédica y por organizarlo. Y nada, animo a los oyentes a que participen mañana mismo en las siguientes actividades que están organizadas. Un cordial saludo desde Canadá. Gracias, Javi. Besos. Adiós.